Muy buenas, hoy he preparado un contenido muy especial. He entrevistado a Javier Nespereira, que es un investigador, doctor en teoría de la literatura. También ha trabajado durante muchos años y sigue trabajando como veterinario. Es un científico, es un intelectual que se encuentra entre estos dos mundos, entre las humanidades y las ciencias, y que hizo una tesis hace ya un tiempo, en 2014, la leyó, que era interesantísima, una de las mejores tesis yo que he leído, que se titula Estrategias discursivas en la comunicación de crisis sanitarias, retórica y teoría de la argumentación, el caso de la gripe A en 2009. Pues bien, me parecía muy acertado hablar con Javier Nespereira para reflexionar un poco, no tanto en cómo la literatura ha abordado situaciones similares, seguro que habéis leído decenas de listas que hacen una recopilación de novelas que tratan sobre el tema, sino para abordar cómo la literatura puede condicionar la manera que tenemos de entender, de enfrentarnos a esta realidad en la que estamos viviendo. La gente habla de distopías, bien, ¿qué tiene esto de importancia en el relato? ¿Cómo condiciona la manera que tenemos de entender esto? ¿Cómo condiciona el discurso público, el discurso político? Entrevistamos a Javier Nespereira, que ha sido muy amable, y le agradecemos muchísimo que se haya pasado por este canal. Víctor, gracias por tu interés en el tema de mi tesis, el tema del estudio que realicé ya hace algunos años sobre la comunicación de crisis sanitarias, en concreto en el caso de la gripe A. El trabajo que yo hice, principalmente concentrado en la tesis, básicamente lo que estudié o lo que intenté estudiar fue la evolución de las construcciones sociales de una enfermedad epidémica y cómo, debido a la importancia que estaban adquiriendo entre finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cómo esas construcciones estaban evolucionando y cambiando de acuerdo también con los nuevos discursos o los nuevos discursos culturales o las nuevas formas de expresión social, no solamente la ficción, sino también el discurso periodístico, las nuevas formas de entretenimiento, el cine también, los juegos, videojuegos, en definitiva, otras formas de comunicación y cómo se entrelazaban con el discurso científico de las crisis sanitarias. Esto derivaba de mi experiencia primero como investigador hace bastantes años en Italia con enfermedades emergentes, enfermedades transmitidas por garrapatas, un trabajo que tenía una parte de trabajo de campo en el cual hablábamos con personas y con responsables políticos y me di cuenta que había una distancia enorme entre las formas en las que entendíamos los científicos las enfermedades o entendíamos los riesgos o percibíamos los riesgos o nos los construíamos y respecto al resto de la población. Eran cosas que luego confirmé que eran comunes haciendo trabajo como clínico veterinario también. Vi que había el mismo tipo de inquietudes en los clientes que iban a la clínica veterinaria respecto a las inquietudes que puede tener un responsable político a la hora de gestionar un problema sanitario. Esto me hizo pensar que era un elemento que había que profundizar, como en los años luego se ha demostrado. Digamos que yo creo que era algo que estaba en el aire y problemas actuales como esta crisis que estamos viviendo ahora o el tema de los movimientos antivacunas, por poner un ejemplo, han demostrado que con el tiempo pues era algo que había que abordar. Esta crisis tiene obviamente similitudes con las crisis que hemos vivido anteriormente, sobre todo las ha tenido en un primer momento. Ahora estamos, yo creo que en otra fase, estamos en lo que nunca pensamos que podía haber llegado, y creo que eso requerirá un poco de tiempo, de tomar ciertas instancias para poder analizarlo. En cualquier caso, sí que hay similitudes, sobre todo se han acentuado determinados aspectos como es la influencia de las redes sociales, que ya se empezó a vislumbrar hacia finales de la crisis, sobre todo de la gripe A, también en
la crisis intermedia del SARS, que bueno, tuvo menos repercusiones, se vio muy evidente en la crisis del ébola, sobre todo determinadas gestiones de los problemas aquí en España, y en esta ha explotado directamente, sobre todo al principio. Yo creo que ha habido un momento de explosión, de influencia de las redes sociales, y que ha influido también en la gestión no solamente de la comunicación, sino también de lo que es la gestión de la propia crisis en sí misma, el recuerdo de las crisis anteriores, el recuerdo de las críticas por exceso de celo, han llevado de alguna manera, yo creo, a ser más cautelosos a la hora de adoptar determinadas medidas por parte de los responsables sanitarios y por lo tanto también los responsables políticos. Entender el discurso científico, incluso epidemiológico, como una cosa sólida, una roca que da solamente una cara, es algo que no es correcto. Yo creo que a veces dentro de la población no científica, no familiarizada con el discurso científico, tiende a pensar que la ciencia es algo sólido y inamovible, unidireccional, y sin embargo la ciencia precisamente se caracteriza por lo contrario, por haber un debate continuo, incluso también en la epidemiología, o quizás sobre todo en la epidemiología, que es una ciencia con una base importante en la estadística y en la elaboración de modelos, y por lo tanto a la hora de considerar qué es lo válido o lo no válido a la hora de tomar determinadas decisiones, pues tiene que tomar también decidirse por una opción en lugar de otra. Epidemiólogos o científicos, y por lo tanto también los políticos. Quizás la ficción como tal, sería un término a lo mejor un poco restrictivo. Yo creo que yo incluiría todos los discursos culturales. Ahora el relato, la construcción del relato quizás esté en boca de un poco de todos, derivado un poco del discurso político, pero yo creo que la narratividad o la parte narrativa a la hora de elaborar los discursos, de cómo elaboramos el mundo en el que vivimos, la realidad en la que vivimos, es muy importante. Dentro de esta realidad narrativa, otras figuras discursivas o retóricas o argumentativas tienen un peso muy importante, como es la metáfora. Hay algunos autores que han descrito la metáfora incluso o algunas metáforas como una forma más pequeña del micro relato. Realmente la metáfora lo que plantea es un escenario nuevo y diferente, en el que se unen dos conceptos, y yo creo que quizás llamarlo microrelato es demasiado, pero sí que plantea una nueva realidad, y sobre todo lo que hace es crear el marco en el cual interpretamos otros conceptos. Un ejemplo de la importancia que ha tenido la ficción en esta crisis es la reacción exagerada y sin ningún tipo de precedente en la realidad, sobre todo en una sociedad como la española, que ha sido en los primeros días previos a decretarse el estado de alarma, las compras compulsivas que ha habido en los supermercados, sin ningún tipo como he dicho, de precedente ni en la realidad. El único precedente que hay es o al menos el que yo conozco, es el de la ficción, aunque si te soy sincero se me escapa, aunque he visto yo creo que todas las películas de catástrofes sanitarias y todas las películas de zombies, se me escapa en qué momento o en cuál de estas películas un elemento importante es el papel higiénico, que parece que ha vuelto loca a la gente. Debe ser en alguna película o en algún videojuego o en algún cómic que no he visto está este elemento. Y por lo tanto sí, creo que el ser humano toma como referencia a la ficción a la hora de comportarse, y sobre todo en momentos de incertidumbre, y el riesgo no es otra forma que la incertidumbre. La gestión del riesgo se basa en gestionar la incertidumbre. En esto las diferentes
teoría sobre la percepción del riesgo y la gestión del riesgo han trabajado mucho y debatido mucho desde los años 70, se ha evolucionado mucho. Afortunadamente, cada vez más la gestión del riesgo, incluso de los riesgos, por así decirlo, científicos, riesgos que tienen que ver con riesgos de la salud o riesgos naturales, han ido asimilando algunos de los avances o de las cuestiones que se planteaban desde la sociología y desde la filosofía. No solamente a la hora de considerar como la percepción científica del riesgo como una más de todas las percepciones que había, y válida tanto cuanto la percepción no científica o laica, por así decirlo, del riesgo no experta, y que a la hora de gestionar el riesgo, de asimilar ciertos riesgos por parte de una sociedad, tiene que instalarse un debate entre estas dos formas de concebir el riesgo. Creo que varias crisis y en buena medida también la que vivimos ahora responde muchas veces a un cortocircuito entre la percepción del riesgo que tiene un científico, que tiene un médico, un epidemiólogo, y la que tiene la sociedad. Hemos oído en estos días asumir a responsables políticos, aconsejados seguramente por sus asesores científicos o médicos, asumir tasas de morbilidad y de mortalidad que son inasumibles para cualquier ciudadano, que independientemente que luego se terminen certificando, que terminen sucediendo, pero decirlas así es algo que para un científico es algo en principio normal en cuanto a números y dinámica de poblaciones, pero es algo inasumible por la sociedad. Entonces es algo con lo que el político, digamos, que es el que está quizás en este caso en medio entre la comunidad científica o parte de la comunidad científica y la sociedad, tiene que gestionar este conocimiento. En este sentido, la gestión político-discursiva de esta crisis, yo creo que, como decía al principio, ahora estamos en el ojo del huracán. Yo cuando estudié la crisis de la gripe A acababa de suceder o estaba sucediendo, y me di cuenta de que estaba muy pegado al problema, pero bueno, a veces también es necesario hacer los trabajos tan cercanos. Yo la tesis la publiqué, la defendí en el 2014. Posteriormente han salido bastantes trabajos en relación a la gestión, incluso desde el punto de vista de la comunicación, tanto en Sudamérica como en Asia, como en Europa, del tema de la gripe A. Yo creo que bueno, en la realidad está ahí, ¿no? Se ha prestado poca atención a ese tipo de trabajos, porque realmente hay que intentar estar lo más pegado posible. Es muy difícil en la investigación. Para hacer una buena investigación necesitas reflexión, necesitas buen material y bueno, quizás requiere otro tipo de enfoque, otro tipo de trabajos críticos, pero hay que investigar en el momento, y sobre todo hay que intentar que se preste cada vez más atención. Yo creo que en este caso hay que, en cualquier caso, separar dos cosas. Una parte es la comunicación de la crisis, que forma parte de todo el marco de la gestión de la crisis. La gestión de la crisis tiene varias fases. Una de ellas es la comunicación de la crisis, y es una fase, digamos, de carácter transversal, y afecta a todas las otras fases: a la identificación del peligro, a la evaluación del riesgo y a la gestión de los propios riesgos. En todas estas fases la comunicación tiene un papel muy importante, en cada una de las fases un papel distinto.
Y yo creo que en cuanto a la comunicación de la crisis, ha habido una buena comunicación, desde mi punto de vista, y sobre todo en España, que es el caso que he seguido más de cerca, también por razones bueno, pues de cercanía. El caso de Italia, creo que no ha habido graves carencias en la gestión de la comunicación de la crisis. En Italia se ha mezclado mucho más que en España con el debate político, teniendo en cuenta que las regiones donde han aparecido los casos y donde afecta con mayor gravedad son regiones gobernadas por la Lega, y por lo tanto hay una parte importante del debate político en Italia en el que ahora mismo no tiene sentido en entrar. Yo creo que tanto en Italia como en España, bueno, la OMS ha tenido una buena gestión de la comunicación. Otra cosa es la evaluación del riesgo. Yo creo que, bueno, a los hechos me remito, yo creo que ha habido algún problema de evaluación del riesgo. Yo no soy epidemiólogo, pero creo que ha habido algún fallo en alguno de los modelos o en alguno de los de la valoración de los diferentes modelos de lo que estábamos en la dirección en la que estábamos yendo. Ha habido algún error. Eso ahora mismo es evidente. Volviendo al tema de la comunicación y volviendo al tema de la importancia de la ficción y de la argumentación y del discurso, puede ser que en este error o en este descuido en la evaluación del riesgo tenga que ver algo tan narrativo y tan retórico como es la verosimilitud. Es decir, imaginarnos un escenario como el que estamos ahora, hace muy pocas semanas en España, en Europa, no era verosímil, era algo que nadie quería ver o lo que nadie quería imaginarse. O sea, ahora mismo incluso las críticas que algunos sectores incluso de la población tienen hacia la gestión política, yo creo que es un ventajismo gratuito y que no aporta nada, y que, bueno, pues lo vimos con la gestión, el debate que hubo en torno al mobile, la organización del mobile en Barcelona. Plantearse las medidas que se están planteando ahora hace ni siquiera 10 días hubiera sido imposible en España. Hubiera suscitado críticas enormes desde mi punto de vista a la gestión de las administraciones públicas, y la prueba es cuando ya había bueno, pues avisos importantes de precaución a la población por parte del gobierno y por parte de las autoridades sanitarias. Bueno, pues 3.000 aficionados del Atlético de Madrid viajaron a Liverpool, la gente se reunía fuera de los partidos de fútbol que se celebraban a puerta cerrada, bueno, pues, congregaciones importantes de personas en las que pues, obviamente no se respetaba la distancia de seguridad. Había movimientos de turismo, la gente aprovechaba las cierres de los colegios para irse de vacaciones o para estar en sus segundas viviendas. Creo que no ha habido una concienciación clara, y eso, digamos, hay que tenerlo en cuenta a la hora de juzgar lo que ha hecho posteriormente el gobierno. Y a la hora de evaluar las acciones que se han ido tomando, si han sido precipitadas, o han sido, o se ha infravalorado la gravedad del problema. Yo creo que los asesores científicos, la OMS en primer lugar, no han pensado que esto pudiera pasar en Europa y en Estados Unidos, digamos en el primer mundo. Se pensaba que esto era algo que tenía que ver con los sistemas sanitarios de países de Asia, cuando en realidad Asia lo que estaba es quizás más preparada o más precavida que nosotros, quizás porque estuvieron más afectados por el SARS, por ejemplo, y bueno, pues son sociedades que ya estaban de alguna forma prevenidas ante este tipo de problemas. Y en cuanto a la evolución de las construcciones sociales en las catástrofes epidémicas, bueno, yo creo que ahí ha habido cambios muy importantes. Digamos que por respecto a la figura del científico, por ejemplo, era una figura que ha ido evolucionando hasta configurarse como, sobre todo a principios del
del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, como una figura de autoridad ante una crisis sanitaria, y que con las crisis se han sucedido desde finales del siglo XX y todas las 2 décadas del siglo XXI, pues ha perdido fuerza. El principio de autoridad en general ha perdido fuerza, o se ha difuminado, como sostienen algunos científicos, algunos estudiosos del discurso de la salud pública, del discurso del discurso sanitario. En general, la autoridad, y sobre todo la autoridad de tipo sanitario, se ha difuminado, ha adoptado un carácter difuso en relación con las redes sociales, y es muy difícil para el público en general muchas veces discernir qué es una información veraz y que no lo es, porque realmente el debate científico no invita o no predispone a dar afirmaciones taxativas sobre problemas, además, en los que la incertidumbre científica, por definición, está muy presente, ¿no? Yo creo que aquí la figura realmente la autoridad sanitaria y la autoridad política hay que replanteársela, porque una cosa es el conocimiento científico y el conocimiento, en este caso epidemiológico, y otra cosa debe ser la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene que estar aconsejada o basada en el conocimiento científico, pero al final hay que tomar unas decisiones y hay que asumir las consecuencias de esas decisiones, y para eso hace falta debate político, debate científico, y asumir responsabilidades por todos, también por la sociedad, ¿no? Hay que saber, igual que asumimos los riesgos en nuestra vida cotidiana, con los riesgos que asumimos, riesgos muchas veces para la salud, como pueden ser el alcohol, el tabaco, las drogas, por citar solamente algunos ejemplos, determinados hábitos alimenticios. Hay que asumir ese tipo de riesgos con responsabilidad y con un debate que debe hacerse y no simplemente imponiéndolo desde el punto de vista de las autoridades, ni tampoco exigiendo que se imponga por parte de algunos sectores de la sociedad que buscan imponer determinadas conductas o determinadas actitudes a otros sectores de la sociedad. Luego habría que estudiar la evolución de la propia idea de pandemia. Yo creo que también hay la evolución, o cómo que diferentes figuras también metafóricas ha ido adoptando la pandemia, los virus, las bacterias a lo largo de la historia, es muy ilustradora, y hay muchos trabajos, el de Susan Sontag, que es, digamos, uno de los más conocidos, sino el que más, y bueno, hay varios trabajos. Yo, si quieres, te puedo pasar enlaces a trabajos o incluso páginas web o blogs que abordan ese tema con mucha frecuencia. Hay una corriente dentro de la sociología de la ciencia y de la filosofía de la ciencia que precisamente aborda esta relación, incluso a través del lenguaje, entre la ciencia y el discurso social. Yo creo que ahora estamos en otra fase, lo hemos visto en estos días en el discurso de Pedro Sánchez, lo hemos visto también esta tarde con la exposición de las medidas del plan de choque, digamos, la metáfora bélica de la enfermedad como el enemigo, que está muy manida y es muy útil. Yo creo que resulta muy difícil a la vez. Resultaría deseable que se utilizaran otro tipo de metáforas, pero yo creo que es difícil, sobre todo es difícil para las autoridades, para los poderes públicos, abordar este tema desde otra perspectiva. Sería muy deseable y sería algo en lo que trabajar dentro de este debate público al que me he referido. Y ahora se está, yo por lo menos estoy percibiendo, creando un marco distinto. Digamos que la sociedad no está asumiendo, también porque, digamos, aparte de los discursos que hemos oído, hemos visto las campañas que está haciendo el Gobierno de España, las administraciones públicas, que no van en esta línea del léxico militar o bélico, están yendo más en la dirección de otro tipo de
otro tipo de lenguaje, doblegar la curva, parar el virus, y sobre todo el de la responsabilidad, que yo creo que es el que más está calando en la sociedad y que tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Tiene una parte positiva, la positiva es muy evidente, no creo que haga falta perder tiempo en ella, pero la parte negativa es la parte de moralización del discurso de la responsabilidad. Desde mi punto de vista, y teniendo en consideración siempre que estamos muy pegados ahora a los acontecimientos y es muy difícil de valorar, pero creo, por lo que veo, se están difundiendo también muchas veces discursos de culpabilización que tienen que ver con la responsabilidad, que tienen que ver con el hecho de salir a la calle ahora casi como un tabú, como algo que nosotros asumimos un lujo que asumimos no disfrutar, y que quien lo hace, muchas veces por motivos que pueden tener que ver con la salud o incluso por inconsciencia, que puede ser una persona irresponsable, pero el debate de yo responsable contra el otro que no es responsable, de alguna forma puede derivar hacia el debate entre el sano, la sociedad sana, y el afectado, el untore, de los tiempos de la peste, de la novela de Promessi Sposi de Manzoni, de los novios, que es una figura que también ha tenido un largo recorrido en la literatura y en la ficción, y que espero que no se desarrolle en esta crisis, y que al menos el marco de la responsabilidad y de la colaboración y de la cooperación, digamos, se desarrolle por la parte más positiva y nos sirva para valorar lo que significa un sistema público de salud, por ejemplo, de asistencia sanitaria, y también un sistema de gestión de la salud pública fuerte y público, en el que participemos todos y en el que haya la máxima transparencia posible en todos los aspectos. Espero haberte servido de algo, y si quieres que te responda alguna pregunta más o lo que quieras, o alguna referencia, estaré encantado de echarte una mano. Gracias y mucho ánimo en estos días.